Hola, me llamo Daniela Michelle Almendares y Estrada y en este video les voy a hablar sobre un experimento que realicé con el objetivo de medir la velocidad de la luz y observar el patrón de difracción producido por una abertura circular utilizando un horno de microondas. Comencemos dando un repaso a los trabajos previos de varios científicos sobre la luz. Los primeros intentos exitosos para medir la velocidad de la luz se realizaron durante la década de 1670, cuando el astrónomo Ole Romer realizó observaciones del periodo de traslación de Io alrededor de Júpiter y su variación con respecto a la distancia entre Júpiter y la Tierra, logrando obtener un resultado de 210.000 km por segundo. Posteriormente, en 1849, Hippolyte Fizeau realizó un experimento utilizando una fuente de luz que emitía un rayo que atravesaba una rueda dentada rotatoria y se reflejaba en un espejo a cientos de metros de distancia. Ajustando la velocidad de rotación de la rueda, se podía conseguir que el rayo reflejado impactase contra un diente, de manera que los rayos emitidos por la fuente no eran visibles desde esta. Conociendo las dimensiones, la distancia al espejo y la velocidad de rotación de la rueda, se podía calcular el tiempo que tardaba la luz en hacer el recorrido, y con ello su velocidad. El resultado fue de 314.000 km por segundo. Posteriormente, Léon Foucault perfeccionó este método reemplazando el engranaje por un espejo rotatorio, obteniendo un resultado de 298.000 km por segundo. Pero no basta con conocer la velocidad a la que se propaga la luz. Para explicar su comportamiento se han desarrollado diversas teorías, como la propuesta por Isaac Newton, denominada teoría corpuscular, y que fue descartada porque no podía explicar los fenómenos de difracción e interferencia. Posteriormente, Christian Huygens y Robert Hooke propusieron la teoría ondulatoria a finales del siglo XVII, en la cual establecían que la luz se comportaba como ondas similares a las del sonido, que se movían a gran velocidad a través de vibraciones. Esta teoría fue sustentada con los resultados obtenidos por Thomas Young durante el siglo XIX en el experimento de la doble rendija, en el que demostró el fenómeno de interferencia de la luz, y que solo podía ser explicado por el comportamiento ondulatorio. En 1864, Maxwell perfeccionó la teoría ondulatoria al formular sus ecuaciones sobre el campo electromagnético, con las cuales predijo que un campo electromagnético variable se propagaría desde la fuente como ondas que podían ser detectables a grandes distancias. Además, calculó su velocidad como 300.000 km por segundo, la cual correspondía con el valor de la velocidad de la luz. Fue Henry Hertz quien en 1887 comprobó la existencia de las ondas electromagnéticas predichas por Maxwell y verificó que en efecto viajan a la velocidad de la luz. Gracias a las aportaciones de Maxwell y Hertz y de otros grandes científicos, se sabe ahora que la luz es una onda electromagnética y que éstas forman el espectro electromagnético, que está compuesto por ondas de bajas frecuencias como las ondas de radio y las ondas de TV, hasta las ondas de alta frecuencia como los rayos X y los rayos gamma. Gracias al descubrimiento del espectro electromagnético, el ser humano ha podido aprovechar estas ondas para facilitar su vida cotidiana. Un ejemplo es el horno de microondas, el cual fue inventado en 1946 por el Dr. Percy Spencer, y que utiliza un magnetrón para generar ondas electromagnéticas de alta intensidad con frecuencias de aproximadamente 2.45 GHz, que son dirigidas con un ventilador al compartimento donde se colocan los alimentos. El magnetrón está formado por una caja metálica con un filamento que cuando se calienta a muy altas temperaturas emite electrones que son acelerados mediante una diferencia de potencial y giran debido a un potente imán. Este movimiento genera que las microondas viajen a través del ventilador hacia la cabina de los alimentos, la cual está recubierta de metal para hacer que las ondas se reflejen, de forma que las ondas reflejadas y las incidentes se interfieren entre sí para crear ondas estacionarias con nodos de amplitud igual a 0 y antinodos de amplitud máxima. Conociendo la distancia entre los antinodos, se puede calcular la velocidad a la que se propagan las microondas, sabiendo que la frecuencia nu es igual a la velocidad de propagación entre la longitud de onda. Y puesto que las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, entonces es posible calcularla utilizando las microondas producidas por el horno. Ahora, para la segunda parte de este experimento necesitamos saber qué es la difracción.
Este es un fenómeno que se presenta cuando las ondas electromagnéticas pasan a través de una abertura o alrededor de un obstáculo del tamaño del mismo orden de magnitud que la longitud de la onda incidente. En el caso de una abertura circular, el patrón de difracción está formado por una región circular central de máxima intensidad, conocida como disco de Airy, y que está rodeada de anillos concéntricos denominados patrón de Airy, nombrados así en honor a George Airy. Ahora veamos, para el desarrollo de este experimento se utilizó un horno de microondas, una charola de plástico, queso amarillo en rebanadas, tortilla, pan de caja, un flexómetro, una tapa de unicel, hojas de acetato y papel cascarón. Dentro del microondas se retiró el plato giratorio y se colocó un plato con el alimento sobre el que incidieron las microondas, el queso, tortilla y pan. Posteriormente se dejó calentar el alimento durante distintos tiempos, sin dejar que se derritiera en el caso del queso, para poder ubicar los puntos de mayor amplitud de las ondas. Una vez que los puntos eran visibles, se midió la distancia entre los centros de los círculos con el flexómetro. Dicha distancia equivale a la mitad de la longitud de onda. En el caso del queso, los puntos de calentamiento eran claramente visibles, mientras que para el pan estos puntos se identificaron tocándolo para localizar las partes más duras y sobre estas se colocó un poco de mermelada como referencia para facilitar la medición. Se realizaron alrededor de 5 mediciones de la distancia entre los puntos de calentamiento para cada alimento y se realizó un promedio de la longitud de onda. Con este dato y la frecuencia dada por el fabricante de 2.45 GHz, se calculó la velocidad de propagación de las microondas. Para la segunda parte de este experimento, se trató de producir el patrón de difracción utilizando una abertura circular sobre rebanadas de queso. Para esto se realizaron varios montajes. En el primero se utilizó una tapa de unicel con una abertura circular de 3.5 centímetros de diámetro y en el primer intento se colocaron las rebanadas de queso en una charola y sobre ella se colocó la tapa de unicel. Se dio un tiempo de calentamiento de 30 segundos y se retiró la tapa. Para el segundo intento se colocó la tapa en la salida de las microondas y las rebanadas de queso se colocaron de forma vertical en la pared contraria del horno. Suponiendo que las ondas viajaban de forma horizontal, entonces el patrón de difracción podía observarse en esa dirección. Posteriormente se utilizaron 3 hojas de acetato colocadas sobre la salida de las ondas y con una abertura de 8 centímetros de diámetro. Se dio un tiempo de calentamiento de 30 segundos y se observaron los nodos. Finalmente se colocaron 2 hojas de papel cascarón, también con una abertura de 8 centímetros, sobre las hojas de acetato y a continuación se colocó el queso primero de forma vertical y luego de forma horizontal. Veamos ahora los resultados obtenidos. En estas imágenes se pueden observar los puntos de calentamiento obtenidos para el queso, el pan y la tortilla. Con la distancia medida entre esos puntos de calentamiento se calculó la longitud de onda y con ellos se realizó un promedio para la velocidad, los cuales se pueden ver en la tabla que está aquí. Estos datos presentan diferencias porcentuales con el valor teórico de la velocidad de la luz, el cual es de 299.792.458 metros por segundo. Estas diferencias son menores al 5% con excepción del valor obtenido para el queso, el cual es del 13.7%. Lo anterior muestra que se pudo obtener un resultado preciso a pesar del error al medir la distancia entre los puntos de máxima intensidad, pues como se observa en las imágenes, los antinodos se observaron como círculos, algunas veces y de forma irregular, de un diámetro entre 2 y 4 centímetros. Esto añadió una incertidumbre a la medición. Cabe destacar que para el queso se realizó un mayor número de mediciones que para los otros dos. Sin embargo, la diferencia porcentual es mayor, debido, en este caso, a que la mayoría de los puntos de calentamiento se localizaron en los bordes del plato, por lo que los centros no podían estimarse con precisión. Además, debido a que el queso se derritió, los círculos consecutivos se encimaban entre sí, lo que hizo que la medición tuviera un mayor error. Por otro lado, en el caso de la tortilla, los puntos de máxima intensidad fueron difíciles de identificar debido a que la tortilla se encogía al calentarla y en los antinodos solo se alcanzaban a distinguir pequeños abultamientos.
En el caso del pan, se tuvo que colocar la mermelada como referencia para facilitar la medición, ya que los nodos no eran visibles a simple vista. En el segundo experimento sobre el patrón de difracción, podemos ver los resultados obtenidos para los montajes con la tapa de unicel. Cuando la tapa se colocó sobre el queso, se observó que los bordes del mismo se habían derretido y la zona central justo debajo de la abertura se había calentado. No se observa ningún patrón de difracción claro, pero esto puede deberse en parte al tamaño de la abertura y en parte al tamaño de la superficie cubierta por el queso, ya que la tapa es pequeña. Además de que el calor se concentró debajo del unicel y gran parte del queso se derritió. En el caso del queso colocado de forma vertical, se observaron puntos de calentamiento en la zona inferior y superior como se observa en la imagen, pero tampoco se ve ningún patrón definido. Al colocar las hojas de acetato sobre la salida de las ondas y el queso de forma horizontal, se observó que los puntos de calentamiento se concentraban en los bordes del queso, formando un círculo, y 2 puntos se ubicaron más cerca del centro. Sin embargo, no todo el borde del queso se calentó, por lo que no podría considerarse precisamente como un patrón de difracción. Finalmente, al colocar el papel cascarón sobre el acetato y el queso de forma horizontal, se observaron nuevamente que los puntos de máxima intensidad se concentraron en los bordes del queso, formando casi un círculo completo, en el que la distancia entre los puntos de calentamiento de lados opuestos es de 26 centímetros. Sin embargo, esto también se observó en el queso al calentarlo sin el papel cascarón. Por esta razón, no es posible determinar con certeza si se trata de un patrón de difracción. Por otro lado, al colocar el queso de forma vertical en el microondas, se observaron varios puntos donde el queso se calentó, pero como se ve en la imagen, tampoco se distingue un patrón claro. Entonces, en ninguno de estos montajes probados se logró obtener un patrón de difracción de forma clara, debido a varios factores y limitaciones, entre los cuales tenemos que ninguno de los materiales utilizados para crear la abertura, el unicel, el acetato y el papel cascarón, bloqueaba por completo las microondas, lo que contaminaba el resultado. Otro factor es el diámetro de la abertura, que en este caso fue de 3.5 centímetros para el unicel y 8 centímetros para el acetato y el papel cascarón. Es posible que con una abertura de mayor tamaño pueda observarse un patrón. Sin embargo, no se contaba con el material suficiente para realizar nuevos intentos con aberturas más grandes. Adicionalmente, el espacio cubierto por el queso no era lo suficientemente grande para apreciar los antinodos en los bordes con claridad, por lo que otra mejora que se propone es cubrir un área más grande con el queso. Otro factor importante a considerar es la ubicación de la salida de las ondas, ya que no se contaba con el diagrama de funcionamiento del modelo de horno microondas utilizado, por lo que se realizó una estimación de su localización basándose en diagramas de modelos de hornos de microondas similares. Debido a esto, lo más posible es que la abertura no se localizara exactamente en la salida de las ondas. Y bueno, en conclusiones, se logró medir de forma precisa la velocidad de la luz utilizando 3 materiales distintos, con diferencias porcentuales pequeñas del 4.22% para la tortilla, 4.87% para el pan y 13.7% para el queso. Estas diferencias se deben al error asociado a la medición de la distancia entre los antinodos, pues aunque se trató de ubicar el centro de los círculos calentados, no todos eran regulares o estaban completos, y en el caso particular del queso, se obtuvo una mayor diferencia debido a que no se pudo determinar con certeza el centro de los círculos calentados, pues estos estaban incompletos o se encimaban. Como mejora a esta parte del experimento, se propone cubrir una mayor área con el material para observar una mayor cantidad de antinodos con claridad. Para el segundo experimento, no se logró obtener un patrón de difracción claro con ninguno de los montajes probados, esto debido a distintos factores, como el material utilizado para hacer la abertura, puesto que ninguno de ellos bloqueaba las microondas totalmente, además del tamaño de la abertura y del espacio cubierto por el queso. Además, no se contaba con el material suficiente para realizar pruebas con aberturas más grandes. Y otro factor importante fue la ubicación de la salida de las ondas, ya que al no localizarse con exactitud, es posible que la abertura no se encontrara exactamente sobre la salida, y esto modificaba el resultado obtenido.
Como mejoras a esta parte del experimento, se proponen el uso de un material que bloquee las ondas totalmente, así como utilizar una abertura más grande y cubrir una mayor área con el queso. También se debe colocar y localizar con exactitud la abertura sobre la salida de las microondas, de tal manera que el resultado sea correcto. Y eso sería todo para este experimento. La bibliografía consultada la pueden ver a continuación. Gracias por ver este video.